Cristóbal, República Cuba, Papalcón y Tamayo Méndez. Yo nací en la ciudad de Guantánamo, allá en la oriental provincia del Antiguo Oriente, hoy provincia de Guantánamo, de una familia muy humilde y pobre, ¿no? Huérfano, desde temprana edad, desde 8 meses, en lo cual me crié en el seno de mi abuela materna y de mis tíos por parte de madre. Y así esa infancia de aquellos tiempos, dura por supuesto, me obligaron por la situación económica de la familia a empezar a trabajar muy temprano. A los 10 años ya estaba trabajando como cuentapropista. Posteriormente empecé a trabajar como aprendiz de una carpintería en Guantánamo y me hice carpintero ebanista. Y ya en el año 59, cuando triunfa la revolución, que se abrió la puerta a todos los jóvenes del país que no teníamos futuro de estudio ni de superación. Y en fin, bueno, ahí después de un tiempo de estar en la escuela, bueno, yo era del grupo de los privilegiados. Tenía en ese momento solo 8º grado, con casi 17 años. O sea, tenía un atraso escolar tremendo, porque había dejado de estudiar por incorporarme al trabajo. Y ahí en esa superación empiezan las ofertas para diferentes estudios dentro del ámbito nacional, ¿no? De las especialidades. Y entonces dentro de ese cúmulo de ofertas a mí me gustó la oferta de la Fuerza Aérea. Empezamos el proceso. Quiero decir que, bueno, en San Antonio de los Baños, en la base aérea, los que aspiramos a incorporarnos a la Fuerza Aérea, sufrimos un examen médico. Pero en ese examen médico yo suspendo por problemas de la vista. Tenía un astigmatismo congénito, y lo cual me imposibilitó aspirar a piloto. Bueno, regresamos al tecnológico Ejército Rebelde, y con tan buena suerte que nos dicen que los que no aprobamos para piloto podíamos aspirar a ser técnico de aviación en la URSS. Y entonces, técnicos y pilotos volamos hacia Moscú. Te estoy hablando en mayo de 1961. Allá cuando llegamos a Moscú, repitieron el examen médico y me volvieron a suspender el examen médico. Bueno, ya un poco desanimado porque no pude aprobar el examen de piloto, empezamos en la escuela de técnico de aviación y los pilotos en otra base aérea a estudiar las cuestiones del vuelo. Pero ¿qué sucede? Que en el grupo de los pilotos hubo 5 bajas por diferentes causas. O sea, de esas 5 bajas, fueron al grupo de los técnicos y eligieron los 5 mejores expedientes médicos. Y así fue como yo pasé del grupo de los técnicos al grupo de los pilotos. Y ahí empezó mi carrera en aviación como piloto. Y posteriormente me trasladan para Santa Clara, la base aérea, en marzo de 1963. Y ahí estuve durante 17 años. En ese proceso de piloto, bueno, me fui superando, tanto desde el punto de vista del pilotaje como técnico, el nivel cultural también. Fui aumentando en grados militares, en responsabilidades militares, y pasé prácticamente en la brigada aérea por todos los cargos, desde piloto raso hasta segundo jefe del regimiento aéreo del Central. Y así, bueno, fui acumulando experiencia, fui acumulando horas de vuelo, hasta que, bueno, viene la oferta para los candidatos a futuros cosmonautas. Cuba es miembro fundador de la Asociación de Estados que se dedicaban al estudio del cosmos con fines pacíficos. Que ese programa se denominó Programa Intercosmos, que se crea desde 1967.
que agrupaba a todos los países socialistas. Y esa reunión, bueno, Cuba formó parte. A partir de ahí comienza la colaboración internacional, sobre todo con la URSS y con el campo socialista. Y ya en 1900, te estoy hablando, 76, a través de todo un proceso de negociaciones, se firma un convenio para futuros vuelos espaciales dentro del programa Intercosmos. Y bueno, a partir de ahí se crearon los grupos de trabajo aquí en Cuba, donde el profesor Altschuler fue el presidente del programa Intercosmos, con el compañero Reiner Jiménez, que era el secretario, y ahí empezó todo un proceso, tanto desde el punto de vista científico, que se crearon los grupos de trabajo para elaborar los diferentes trabajos, y por la Fuerza Armada se le dio la tarea de localizar o seleccionar los candidatos para el futuro vuelo espacial. Y es así como se llega a las unidades nuestras, una convocatoria para el futuro cosmonauta en todas las unidades de la Fuerza Aérea, con varios requisitos. O sea, no eran todos los pilotos. El principal requisito era la experiencia como piloto con más de 10 años de experiencia. Eso quiere decir que era un piloto, debía ser un piloto de 10 años, o de primera clase o segunda clase, acumulando determinada experiencia. Otro requisito fue la parte médica, ¿no? Apto desde el punto de vista médico, la preparación física, la preparación técnica, profesional en sentido general, y la disciplina aérea, por supuesto. Todo el que tuvo accidente o premisa de accidente grave provocada por errores, ese quedaba fuera. Otro requisito indispensable era saber hablar ruso. Ahí lo que estudiamos en la Unión Soviética, tuvimos ventaja con relación a otros pilotos, muy buenos también, pero no sabían hablar ruso. Los que aspiramos a cosmonautas formamos un grupo inicial de 41 pilotos. Era lo que reuníamos esos requisitos. De ahí empezó una decantación, ¿no? Periódicamente se fueron analizando, primero un chequeo médico, el grupo se redujo a 19, después otro chequeo médico con una comisión soviética que vino, quedamos 9. Esos 9 tuvimos un periodo de preparación aquí en Cuba, estudiando, o sea, repasando el ruso, la matemática, la física, etcétera, la preparación física como tal, y posteriormente la Comisión Nacional y la Fuerza Aérea, la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea, seleccionaron de esos 9 a 4. Por supuesto, nosotros ajenos a las decisiones que se estaban tomando. Y esos 4 viajamos a Moscú. Y ahí sufrimos varios experimentos, varias pruebas que en Cuba no eran posibles. De los 4 aprobamos 3. Un compañero no aprobó por problemas, presentó dificultades. Regresamos a Cuba, ya te estoy hablando de enero del 78. La comisión esta nacional se reúne nuevamente y de los 3 pilotos que aprobamos, eligieron al compañero capitán José Armando López Falcón y a mí. En marzo de 1978 comenzamos la preparación en el Centro de Preparación de Cosmonautas, que lleva el nombre de Yuri Gagarin, a una distancia no muy lejana de Moscú. Y allí, bueno, durante 2 años y medio, tanto José Armando como yo, empezamos la preparación. Culminó esa preparación con el resultado satisfactorio. Los dos nos preparamos con 2 equipos diferentes. Yo era reserva de José Armando y José Armando era reserva mío. Y al final de esa preparación, las dos tripulaciones, compuestas por el cosmonauta experimentado Runov, soviético, y José Armando, y Romanenko Tamayo, con otro equipo de instructores, ingenieros, médicos, y paralelamente sufrimos esa preparación. Y al final, bueno, la decisión fue producto de análisis que se hizo
tanto desde el punto de vista de la preparación como de las experiencias del vuelo de ambas tripulaciones, se decidió que el vuelo lo realizara Romanenko y Tamayo. Y bueno, esa decisión se realizó un tiempito no muy lejano antes del vuelo, y después marchamos hacia Baikonur, y allí, bueno, el 18 de septiembre comienza el histórico vuelo donde la ciencia cubana se puso de manifiesto con una alta calidad al presentar numerosos trabajos. Nos preparamos para todo, pero para lo único que no pudimos prepararnos fue para enfrentar las inclemencias, pudiéramos decir, de la falta de la gravedad, o la situación de la falta de gravedad en el organismo humano. Y eso solo se experimenta cuando uno enfrenta la situación de impesantez, como dicen algunos autores, ingravidez, gravedad cero, como se le quiera llamar. Eso es un medio hostil al organismo humano. Cuando uno pasa la barrera de los 110 kilómetros de altura, empieza ya a influir en las personas la falta de gravedad. Cuando nosotros ya nos encontramos en esas condiciones de falta de gravedad o gravedad cero, el organismo empezó a cambiar su trabajo, sobre todo el sistema cardiovascular, el sistema vestibular que está en el oído medio. Hubo inapetencia, hubo insomnio al inicio, hubo mareos, hubo náusea, bueno, yo calculo que en los 3 primeros días del vuelo yo perdí alrededor de un 40% de la capacidad laboral, intelectual. Me sentía muy mal, y las tripulaciones que empiezan sufren, o sea, un proceso normal de adaptación. En el caso mío casi fueron 3 días en esas condiciones, y a partir del tercer día tuve una mejoría total y ya me sentía como en las condiciones de la tierra. Pero fue un proceso también fuerte, ese 3 días primero de adaptación a la falta de gravedad, que gracias al trabajo conjunto de Romanenko, Ryumin y Popov, que ya llevaban 180 días en el vuelo, los experimentos no se pararon, se continuaron. A pesar de esa inestabilidad en el organismo mío, yo tuve que seguir trabajando, no se paró. Se hicieron muchos trabajos a través de las instituciones científicas, de las universidades. Eran decenas y decenas de trabajos, pero se seleccionaron 41 trabajos científicos que podían realizar el vuelo Halcón. Pero por un problema de centraje y peso, de posibilidad de la nave, solo se seleccionaron 21 trabajos, tanto médico-biológico como de la teledetección de los recursos naturales de la Tierra, como físico-técnico, como trabajo relacionado con el comportamiento psicológico de la tripulación. O sea, fueron las esferas fundamentales de los trabajos que se llevaron a cabo. Experimentos muy fundamentales, como fue el crecimiento de cristales, monocristales de metales sólidos, el crecimiento de monocristales de azúcar. Se hizo por primera vez en el espacio un electroencefalograma que se le denominó Cortes. Hubo un experimento para eliminar o minimizar las influencias de la gravedad en las extremidades inferiores a través de un experimento que presentó la medicina deportiva. Y así, en total, 21 trabajos que tuvimos que realizar en el vuelo. Tuvimos que aprender de todos esos procesos dentro de la preparación general, lo cual nos obligó a estudiar mucho de física, de procesos de intercambio molecular entre las materias que nosotros llevamos. O sea, todo un proceso bastante complicado. Después de recuperado, terminamos con todos los experimentos, con todos los trabajos que llevábamos de ciencia, pero fue también un momento muy difícil,
desde el punto de vista físico, ¿no? Pero al final, bueno, el organismo humano es muy inteligente. Termina con una adaptación, con una... Ya después, yo decía, pero 2 años y medio para venir a volar solo 8 días, ¿por qué no extendemos más el vuelo? Pero bueno, el programa no lo permitía, eran exactamente, ya se había planificado la hora del regreso, el lugar de aterrizaje, y no se podía violar el programa con relación al tiempo. Después, bueno, al regreso hay otro proceso de readaptación, porque ya en 7 días, casi 8 días de vuelo, el organismo se adaptó a la falta de gravedad. Pero al regreso se sufre a la inversa. En el primer año de nosotros estar en la ciudad estelar, que fue netamente teórico, y no estábamos todavía integrados como tripulación, ahí los psicólogos, los médicos, los instructores estudiaron la característica mía y de José Armando. Y entonces, teniendo en cuenta esa particularidad de cada uno de nosotros, ellos buscaron dentro del grupo de cosmonautas soviéticos similares características. O sea, es como buscar un matrimonio, elegir las características similares. Esa caracterización que nos hicieron permitió que por la parte soviética le pusieran a José Armando, al coronel Runov, y a mí me pusieran como jefe de nave a Romanenko. Prácticamente eso también es ciencia, eso es parte de la ciencia, de buscar parejas que tuvieran afines, conductas afines, cuestiones de conducta, ¿cómo se llama? Particularidades afines. Y es así como Romanenko y yo hicimos una tripulación desde el primer momento, muy afín, en características similares, joviales ambos, los dos, usábamos jarana, usábamos chistes durante todo nuestro trabajo, sin dejarle o prestarle atención a la cosa fundamental. O sea que fue muy importante esa selección de pareja. Y eso permitió, bueno, que a veces durante el entrenamiento y en el propio vuelo hicimos tan buenas relaciones de trabajo que hasta por señas, por una mirada, solamente ya no nos entendíamos, a veces sin hablar, por un gesto, por algo, nos entendíamos mutuamente. Y eso creó no solamente una relación laboral o del entrenamiento, sino llegó a ser una relación también familiar entre la familia de Romanenko y la mía. Yo estaba allí con mi esposa y mis 2 hijos y vivíamos allí muy cerca. Y esa relación familiar también se llevó a cabo. Después del vuelo, bueno, que ha quedado, dicen que las mejores relaciones se cultivan en los momentos difíciles. Y los momentos difíciles de la preparación y del vuelo ayudaron a esa compenetración tan íntima. Y después del vuelo nos seguimos comunicando, seguimos amigos. Nosotros teníamos 8 horas planificadas de descanso. O sea, todo el tiempo era trabajo y las horas de descanso planificadas. Yo un poco que violé esas 8 horas de descanso. Yo pensaba, bueno, yo creo que esta va a ser la única oportunidad o posibilidad de estar en el cosmos. Yo no vine a dormir y de esas 8 horas de trabajo prácticamente yo las reduje a 4 horas. El resto del tiempo, mientras Romanenko, Rubin y Popov estaban descansando, yo me dediqué a observar el universo, a tomar fotos, películas de esos momentos. Cuestiones que después quedaron en el archivo de la ciudad estelar, ¿no? Yo tengo un premio de fotografía, de eso he hablado poco, pero bueno, sería bueno decirlo ahora. Un premio de fotografía que me lo dio la agencia TASS en aquel momento. Hoy RT, ¿no? O un derivado de aquella agencia TASS de la Unión Soviética.
donde yo fijé la cámara, una cámara Pentacon era, me acuerdo la marca, la fijé y cada 20 segundos le tiré una foto al sol, desde que salió en el horizonte de la Tierra hasta que pasó unos 20 grados del horizonte. Y yo no hice cálculo matemático, se me ocurrió 20 segundos. Y resulta ser que cuando relevamos la foto, coincidió el montaje de una foto con otra, el sol. Y fue como si fuera un solo sol así, saliendo, ¿no? Hasta que ya lo dejé de seguir. Y eso causó sensación, aunque teníamos una órbita cercana, entre 450 a 500 kilómetros, oscilamos ahí. De todas formas, se observan fenómenos naturales muy importantes y bellezas extraordinarias. Poder apreciar los continentes, los majestuosos continentes, ese bloque de territorio, tanto en África como en América Latina o en el Asia. La posibilidad de ver el amanecer, el atardecer, de orbital, son fenómenos atmosféricos o fenómenos físicos bellos. Poder observar a Cuba en su dimensión grande, en el Caribe, bueno, se asemeja a un cocodrilo gigante. Por eso a Cuba se le llama la llave del Golfo. Está ahí en el Golfo. Y nosotros atravesamos la isla en la mañana del 19 de septiembre, en hora muy temprana, serían las 7 de la mañana. Atravesamos la isla, pero fueron segundos, porque a esa velocidad prácticamente fue poco el tiempo que tuvimos para observarla. Estaba con pocas nubes ese día, se podía apreciar bien, gigantesco territorio cubano. Después la pudimos observar otras 2 veces, pero de noche, porque las órbitas cambian, los horarios cambian. Pero esa mañana del 19 de septiembre fue un momento muy emocionante, porque pudimos primero, cuando por los equipos de navegación nos percatábamos que íbamos a atravesar la isla, y cuando ya estábamos cerca, Romanenko y yo corrimos para las claraboyas, y efectivamente la localizamos con una alegría tremenda. Bueno, ahí terminamos con un abrazo, con una alegría tremenda. Hay un dicho soviético, y eso es de la Fuerza Aérea. Por eso es tanta insistencia en la preparación de las tripulaciones, que cuando en el vuelo, en tierra, tú conoces el 100%, en el vuelo eso se reduce a un 90%, porque viene el estrés, viene la tensión, vienen los problemas dinámicos de la velocidad de los aviones como del cohete. O sea, hay un grupo de influencia externa que influye en el comportamiento de las personas. Y eso está presente siempre. Y sí, lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado decir miedo. Yo cambié esa palabra por una más bonita, que es estrés. Hay momentos de mucho estrés, tanto en el despegue como en el vuelo, como en el aterrizaje, pero uno vence. El problema es que esa preparación psicológica te da posibilidad de vencer cualquier temor, cualquier duda, cualquier espíritu como pudiéramos decir, de inseguridad. Después de eso, yo lo he dicho y lo repito, vino algo peor que el vuelo y que la preparación, que uno se preparó para esas condiciones, pero lo que vino desde el punto de vista social fue más grande, y eso creó también tensión. Yo me recuerdo cuando el regreso fue un 10 de octubre, día de una fiesta nacional nuestra, que es feriado, y me dijeron, no, hay un recibimiento en el aeropuerto, pero lo que yo no me imaginé, que ese recibimiento era todo el pueblo de La Habana volcado en las calles.
Y cuando se abrió la puertecilla del avión, que estaba el comandante en jefe, Raúl, toda la dirección del país y el aeropuerto así de personas. Y el parte que yo le rendí al comandante en jefe de que la misión se había cumplido satisfactoriamente fue un momento de tensión. Hay un video que recoge eso, y después durante todo el recorrido del aeropuerto, todo Rancho Boyero, hasta la plaza, después, ¿cómo se llama? Paseo, 23, hasta el obelisco de Marianao, del monumento a Finlay, fue un recorrido largo. Y entonces con Fidel Romanenko, Fidel en el medio y yo al lado, todo ese recorrido fue muy tenso. Pero, y ese clamor, esa alegría en el pueblo que nos mostraron por el cumplimiento del vuelo, eso me cargó también. Después vino otro momento que fue un recorrido por todas las provincias de 2 días, donde las diferentes ciudades, fábricas, instituciones docentes, universidades, con ese cariño, con ese clamor del pueblo que festejaron el vuelo conjunto, fue también muy impactante. Yo creo que eso para mí me costó trabajo adaptarme. Al final tuve que adaptarme porque hoy en día, 40 años después, ese mismo clamor, ese mismo cariño. Carlos Gardel dijo que 20 años no era nada, ¿no? Es una canción, pero 40 años en la vida de la sociedad tampoco es nada, pero para un acontecimiento como este es un aniversario cerrado, un aniversario que nos agrada porque continuamos celebrándolo y recordando aquel acontecimiento que no fue un triunfo de Tamayo Romanenko. Celebramos el triunfo de un programa que creó el socialismo, que fue el programa Intercosmo. Celebramos un aniversario de los resultados de ese vuelo de la ciencia cubana, que fue un reto, repito, en esta participación, en la preparación de los experimentos. Es un 40 aniversario que marca historia en las relaciones de colaboración entre Rusia y Cuba. Y también leyendo a Martí, un pensamiento de él, donde él expresa que para graduarse de hombre es necesario sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. O sea, y atendiendo a eso, he sembrado miles de árboles en mi vida como joven rebelde y después como persona. Tengo 5 hijos y he escrito 2 libros. O sea, he cumplido con Martí también ese pronunciamiento de él de que hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro.